Orar implica perdonar. Perdonar significa negarme a caminar ofendida o ofendido. Negarme a caminar con una herida, con una ofensa en mi corazón, en mi pensamiento. Negarme a vivir amargado y privado de la gracia de Dios por no perdonar a alguien que en un momento dado se pudo haber equivocado. Hay personas que nos ofenden sin querer y hay personas que nos ofenden queriendo, pero queriendo sin querer. El Señor nos manda a perdonar, porque también nosotros muchas veces hemos ofendido al Señor sin querer, pero muchas veces queriendo, sabiendo que lo estamos ofendiendo, lo ofendemos y aún así Él nos ha extendido su misericordia a su favor. Así que cuando nosotros decidimos no perdonar, tenemos graves problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo decido no perdonar a alguien sus ofensas, entonces mis ofensas tampoco son perdonadas. Y a Dios no le sirven mis razones, a Dios no le sirve que yo le cuente toda la historia, cómo fue, que me haga la víctima. No le sirven mis razones. A Dios no le sirven, a Dios lo rige su palabra. Y su palabra dice en Marcos 11, 25 y 26, dice, y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, el perdón es de ida y vuelta. Yo lo recibo, también tengo que darlo. Y en sí es como dejar la hipocresía. Yo quiero ser perdonada, también tengo que dar perdón. Y la mejor manera de vivir perdonando y la mejor manera de imitar el perdón de Jesús es negarnos a caminar ofendidos. Yo soy una persona que cuando me ofenden, inmediatamente que yo me siento ofendida, porque obviamente me voy a sentir ofendida, soy humana. Que yo sea cristiana, que yo siga a Cristo, que yo ame a Cristo, no significa que yo no voy a sentir eh, mis emociones. Las voy a sentir, lo que tengo que hacer es dominarlas a ellas y no que ellas me dominen a mí. Por lo cual cuando yo me siento ofendida por alguien, yo no dejo eso ahí como que después lo hablaremos, después lo trataré. Inmediatamente que yo siento mi ofensa, yo inmediatamente voy al Señor y le digo, Señor, me niego a vivir ofendida, a caminar ofendida, a dejarme sentir así. Señor, yo me niego a caminar ofendida y esta ofensa la pongo ahora mismo delante de ti. No es a mí que me lo han hecho, es a ti que te lo han hecho. Por lo cual esta ofensa la pongo en tus manos. Y en el nombre de Jesús echo de mi corazón toda ofensa. No recibo ni una ofensa en mi corazón. Porque lo que me ha hecho tal persona no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ella o tiene que ver con él. Muchas veces las actitudes de la gente con nosotros no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con ellos mismos. Muchas veces la gente está peleando con ellos mismos, lo tienen que manifestar con otra persona. Entonces, cuando miramos desde esa perspectiva y vamos con esa actitud, podemos lidiar con la ofensa y vamos a ser personas que vamos a estar dispuestas a perdonar. Yo siempre digo y siempre me miro y digo, nunca me ofenderán más de lo que yo ofendí a Dios. Nunca seré maltratada, nunca seré pisoteada como pisotearon a Jesús por mi culpa, porque Él llevó mis cargas. El peso de mi paz fue sobre Él, el castigo de mi paz fue sobre Él. Nunca podré pasar por lo que pasó Jesús, sin embargo Él estuvo dispuesto a perdonar y hasta el último perdonó. Y como Él cuando es crucificado, Él le pide perdón al Padre por aquellas personas que lo crucificaron. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estando allí ya crucificado, Él pudo decir lo que quisiera, pero sin embargo, Él se despidió con las palabras más lindas, pidiendo perdón. Entonces, Él quiere que lo imitemos. Y yo soy una persona que trato en ese sentido de buscar ser como Él.
Me ha costado mucho porque yo era una persona que, sobre todo el tema del perdón, era mi tema difícil. Pero el Señor me enseñó que cuando yo no perdono al que me ofende, aparte de que me ofende, esa persona se está llevando mi bendición. A raíz, por culpa de esa persona, a causa de esa persona, a causa de yo no perdonarla, entonces encima también estoy perdiendo el perdón de Dios. Me estoy privando de la gracia de Dios. Entonces es bueno perdonar, nos conviene perdonar. No perdonamos porque la otra persona se lo merezca. Perdonamos porque Dios nos pide que perdonemos. Perdonamos porque nos conviene, porque si nosotros no perdonamos, tampoco vamos a poder ser perdonados. A Dios no lo rige nuestro razonamiento, a Dios lo rige su palabra. No vale todas las excusas que le demos, que no perdono por esto, porque ya la primera, ya la quinta, ya la sexta, ya la séptima, y esta sí que ya no la perdono. Hace días enseñaba acerca de esto y les decía, no sé cómo hay personas que llevan cuenta ofensas. Es que esta ya es la quinta, esta ya es la sexta, esta ya es la séptima, es que esta ya es la última que le aguanto. Cuentas las ofensas, tienes problemas. No cuentes las ofensas. Cuando tú estés ofendido, cuando tú estés ofendida, inmediatamente que tú tengas ese sentimiento, crucifícalo. Crucifica ese sentimiento. Me niego a vivir ofendida. Me niego a sentirme ofendida por esto. Si tengo que hablar de un tema con alguien, lo hablaré. Pero me niego ahora en el nombre de Jesús a caminar ofendida. Lo soltamos. Y entonces nuestro corazón va a estar dispuesto para tratar el tema con la persona y para perdonar. Si nosotros abrazamos la ofensa, cuidado. Si abrazamos la ofensa, entonces va a venir el resentimiento, va a venir el enojo, va a venir eso que nos dice Santiago, cuidado que no brote por el enojo, no brote entre vosotros una raíz de amargura y os prive de la gracia de Dios. Cuidado, porque cuando eso pasa, le abrimos la puerta al enemigo y dice, no le deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que yo tengo que lidiar con la ofensa para poder perdonar. Yo tengo que llevar esa ofensa delante del Señor y decirle, Señor, no quiero estar ofendida, me niego a vivir ofendida, me niego a no perdonar. Te entrego esta ofensa a ti. No me lo han hecho a mí, te lo han hecho a ti. ¿Saben qué tenemos que hacer? Ponerle esa ofensa al Señor en una cinta transportadora y mandársela a Él. Decirle, esto es tuyo, esto es tuyo, esto no es mío, esta ofensa no es mía, esta ofensa es tuya. Nos conviene perdonar. El perdón no lo damos porque otro se lo merezca. El perdón normalmente, no es porque otro se lo merezca. Si otro se lo mereciera, entonces no es perdón. Porque lo que se perdona es lo que no se puede, otra persona no puede quitar. Nosotros no podíamos quitar el pecado encima, necesitamos el perdón del Señor, necesitamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces, el perdón no se da porque la gente se lo merezca. El perdón nunca vamos a sentir, ay, qué rico perdonar al que me falló, al que me clavó el puñal por la espalda, al que fue un hipócrita conmigo, al que se sentó conmigo en la mesa y, sin embargo, me estaba apuñalando por todos los sitios. Nunca vamos a sentir ese deseo de perdonar, pero perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar como amar. Yo decido amar o no amar. Yo decido perdonar. Como yo me niego a caminar ofendida, yo me niego a caminar sin la bendición, la gracia de mi Dios, porque ya caminé muchos años así, ofendida, enojada, airada, amargada. Y a causa de eso me enfermé. Entonces, como yo me niego a caminar ofendida, en cuanto me llega una ofensa,
Yo se la mando al Señor en la cinta transportadora y yo le digo, Señor, esto es tuyo. Porque Él hace justicia. Cuando nosotros abrazamos la ofensa, cuando abrazamos la rabia, la ira, y no la trabajamos con el Espíritu Santo, no la trabajamos con Dios, eso se queda ahí. Eso se queda ahí, eso se queda ahí. ¿Saben? Una herida cuando no se trata, que luego tiene pus. Eso es el resentimiento. Una herida con pus. Que cuando la apretan duele. Que cuando te hablan de esa persona duele. Que cuando te hablan de ese acontecimiento duele. Ese es el resentimiento. Y el resentimiento hace que brote en nosotros una raíz de amargura. Y la raíz de amargura hace que nos privemos de la gracia de Dios. Cuando yo no perdono, yo no puedo ser perdonada. Mi comunión con Dios, mi relación con Dios no puede estar bien. Porque si mis pecados no son perdonados, cuando hay pecado delante de mí, Dios me mira de lejos, Dios voltea su espalda. Entonces nos conviene perdonar. Y no es si la otra persona se lo merece, es que nosotros no lo merecemos. Nos merecemos no andar con cadenas. Nos merecemos no andar heridos. Nos merecemos no andar en jaulas, no vivir con rejas, porque el Señor vino para darnos libertad. Él nos dio la libertad y la capacidad para que nosotros libertemos también a otros. Perdonar a otros es libertar a un esclavo, a alguien que tenemos preso en nuestro corazón, pero también es la capacidad de no meternos en la misma celda con ellos. Perdonar al primero que le beneficia es a nosotros mismos, por lo cual el perdón es un beneficio. El perdón refleja a Jesús en nuestra vida. El perdón refleja madurez. El perdón refleja que ya no vivimos por sentimientos, por emociones, sino que vivimos guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Significa que nos movemos en obediencia y en principios del reino y no en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia razón, ni en lo que sentimos ni pensamos. El perdón entonces es ese regalo del Señor que Él nos da, pero que está condicionado a que nosotros seamos perdonadores, que seamos perdonadores como Él. Dice Efesios 5:2, sed imitadores de Dios y andad en amor. Andar en amor significa andar perdonando, perdonando. Yo les decía hace días a algunas personas, les decía, a mí a veces vienen y me piden perdón y yo digo, ¿de qué? A veces me da curiosidad y quisiera como preguntar, ¿qué me hiciste? Pero digo, déjalo ahí. Te perdono, perdón y te perdono. Yo digo, ¿qué habrá pasado? Pero yo no cuento las ofensas. Hay gente que cuenta las ofensas, la quinta, la sexta, la séptima, hasta aquí. Esta ya es la última, ya no le aguanto más. Porque si usted va contando la ofensa, quiere decir que usted anda con resentimiento. Contando, el que va contando la ofensa, es porque ya una ofensa hizo cama y está resentido. Y va contando la tercera, la cuarta, espere que me haga la próxima y esa ya no se la paso. Resentido, raíz de amargura, privación de la gracia de Dios. No se permita andar ofendido. Decidas en el nombre de Jesús ser un imitador del amor de Dios. El amor de Dios cubrió multitud de faltas en mi vida, en la tuya. Piensa cuántas veces has ofendido a Dios y piensa así, todo lo que Jesús sufrió para ir a la cruz. Tú lo has pasado todavía, tú no lo has pasado todavía, yo no lo he pasado todavía, ni lo pasaremos. Más ofendidos que Jesús.
no podremos ser. Sin embargo, Él fue. Y fue como una oveja al matadero en silencio. Seamos imitadores de Él. Yo te invito a que desarrolles la capacidad de perdonar. Nunca vas a sentir el deseo de perdonar. Nunca vas a sentir tú el deseo. Qué bonito, y me levanté con ganas de perdonar a fulano o fulana. No. Tu carne siempre va a anhelar vengarse. Por eso hay gente que cuando está ofendida no trata el problema con Dios, que no quieren dejarle la justicia a Dios. Hay gente que cuando está ofendida lo que hace es buscar crucificadores, venganza, dañar el testimonio de alguien, dañar la imagen de alguien, buscar gente que apoye su punto de vista, gente que apoye su dolor, su herida. Niéguese a ir ofendido, niéguese a ir herido, niéguese a buscar crucificadores que crucifiquen a alguien. Vaya al Señor inmediatamente cuando se sienta ofendido. Señor, no, echo fuera esta ofensa, no la quiero, no la recibo. Es verdad que me dolió. Es verdad que esto que me dijeron, esto que me hicieron, esto que, Señor, me dolió, pero te lo pongo en tus manos. Entonces, cuando vamos a estar preparados para perdonar, porque estamos poniendo la ofensa en manos de Dios. No abraces la ofensa, te va a ir mal, vas a estar en problemas. Vas a estar en problemas si decides no perdonar. Y yo sé que hay cosas que son bastante difíciles de perdonar, pero Él perdonó todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si podemos perdonar, decídete de la mano del Espíritu Santo. Tómate de la mano de Él. Dile, no quiero vivir así. No quiero vivir bebiendo un veneno. Espero que el otro sea el que se muera y el que me estoy muriendo soy yo. Niégate a ir herido. Niégate a ser víctima. Niégate a ir de víctima para que puedas vivir en la gracia, el amor y el poder de Dios. Que el Señor te bendiga.